El estruendo de la puerta al cerrarse no fue solo un ruido, fue la última nota de un naufragio que llevaba años gestándose, dejando a Andrés solo en el pasillo, con un cuaderno azul entre las manos que pesaba más que toda su vida. En ese silencio absoluto, se dio cuenta de que si no abría esas páginas, perdería a su hija para siempre antes de que el sol volviera a salir. Antes de que descubramos juntos el secreto de este diario, quisiera preguntarte algo desde el corazón. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Saber de dónde vienes nos recuerda que a pesar de las distancias, todos compartimos los mismos miedos y esperanzas. Si estas historias logran conmoverte, te invito a suscribirte. No permitas que el ruido del mundo te quite los momentos de reflexión que tu alma necesita. Andrés había aprendido a medir el clima de su hogar por el sonido de los pasos de Lucía. Era una habilidad triste, una que solo desarrollan los padres que han perdido el mapa del corazón de sus hijos. Cuando los pasos eran ligeros y rápidos, ella intentaba ser invisible, una sombra que cruzaba la sala para evitar el contacto visual. Cuando eran lentos y pesados, la tristeza la dominaba. Pero esa noche, los pasos fueron golpes rítmicos, tacones cargados de una furia que parecía querer fracturar el suelo del apartamento. «Ya no puedes fingir que te importa», gritó Lucía desde el umbral de su habitación, con el rostro encendido y los ojos nublados por una rabia antigua. «No puedes aparecerte aquí después de 14 horas de oficina y pretender que con un hola se borra todo el silencio del día». Andrés se quedó de pie en el estrecho pasillo, con las manos abiertas en un gesto de impotencia que ya se había vuelto crónico. El aire olía a la cena fría sobre la mesa y a ese perfume de vainilla que Lucía usaba ahora, un olor que a Andrés siempre le recordaba, dolorosamente, a Sofía. «Lucía, por favor, trabajo porque es mi responsabilidad, porque quiero que tengas un futuro, que no te falte nada de lo que ella hubiera querido darte», dijo él, con la voz pastosa por el cansancio. «Ella me hubiera dado su tiempo, Andrés», escupió la joven, «o ella no me hubiera dejado sola con mis fantasmas mientras perseguía un ascenso». «Elegiste el trabajo, siempre eliges el trabajo». Lucía sacó algo de su mochila. Era un cuaderno de tapas azules, con los bordes gastados y una cinta elástica que apenas lograba mantenerlo cerrado. Lo miró por un segundo, con un terror casi religioso, como si entregarlo fuera a desnudarse frente a un extraño. Sin previo aviso, lo lanzó al suelo, justo a los pies de su padre. «Léelo», dijo con una voz que de pronto sonó pequeña, quebrada. «Si de verdad tienes el valor de saber quién soy y cuánto te odio, léelo todo». La puerta se cerró con un golpe seco. Andrés se quedó mirando el cuaderno. En el silencio posterior se dio cuenta de un detalle que le oprimió el pecho. Lucía siempre dejaba sus zapatos justo al lado de la puerta, un par de zapatillas de lona desgastadas que él siempre pateaba hacia un lado al llegar, quejándose del desorden. Nunca se había detenido a pensar que esos zapatos eran la única señal de que alguien lo esperaba. Se agachó y recogió el diario. Sus manos temblaban. Se sentó en el sofá, bajo la luz amarillenta de la lámpara de pie, y abrió la primera página. Tenía fecha de hacía 2 años, justo después del primer aniversario de la muerte de Sofía. «Papá no volvió a casa hoy para la cena. Hice la receta de pasta que mamá me enseñó, pero se puso pegajosa de tanto esperar. Me senté a ver la televisión para no oír el silencio, pero el silencio es más fuerte que el volumen de la tele.
Creo que si yo desapareciera mañana, él solo notaría que tiene menos facturas que pagar. Andrés sintió un golpe en el estómago. Siguió leyendo. Página tras página, la letra de Lucía mutaba de la melancolía al resentimiento, y del resentimiento a una apatía aterradora. Había dibujos de ella misma sentada en un rincón de la sala, dibujada como una figura transparente. Hoy dejé mis zapatos en medio del pasillo, justo donde tiene que pasar. No es por desorden, es para que sepa que estoy aquí. Pero llegó tarde, los pateó con fastidio, y se fue directo a la cocina a servirse un whisky. Ni siquiera miró hacia mi cuarto. Supongo que es más fácil amar a una esposa muerta que a una hija viva que se parece tanto a ella. Andrés cerró el cuaderno de golpe, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. No era odio lo que emanaba de esas páginas. Era un dolor tan vasto que no cabía en ese apartamento de 3 habitaciones. Se levantó y caminó hacia la entrada. Allí estaban los zapatos de Lucía, torcidos, abandonados. Por primera vez en años no los pateó. Los tomó con delicadeza y los acomodó juntos, alineados, como si fueran un tesoro. Se apoyó contra la pared y lloró en silencio, dándose cuenta de que había estado viviendo con un fantasma, mientras su hija se convertía en uno frente a sus propios ojos. Algo se había roto esa noche, y algo que no se podía arreglar con explicaciones. A la mañana siguiente, el apartamento estaba sumido en una paz artificial, esa que precede a las grandes tormentas o a las grandes reconstrucciones. Andrés no durmió. Pasó la noche entera con el diario azul sobre su regazo, leyendo cada entrada, cada poema inacabado, cada lista de deseos que Lucía nunca se atrevió a pedirle. Entendió que su hija no era una adolescente difícil, era una niña herida que había construido un muro de espinas para ver si él se atrevía a cruzarlo. Preparó el desayuno con un esmero que no recordaba haber tenido desde que Sofía estaba viva. Cortó las tostadas en triángulos perfectos, como a ella le gustaban, y preparó el café con ese aroma intenso que solía llenar la casa en los días felices. Cuando Lucía salió de su habitación, con el rostro pálido y las ojeras marcadas, se detuvo en seco al verlo allí. «Pensé que ya te habrías ido a la oficina», dijo ella, evitando su mirada. «Hoy no voy a ir», respondió Andrés suavemente. «Me he tomado el día». Lucía arqueó una ceja, pero no dijo nada. Se sentó a la mesa, moviendo la comida con el tenedor sin probar bocado. El diario azul estaba allí, sobre el mostrador de la cocina, visible para ambos. Era el elefante en la habitación, el testigo silencioso de su miseria compartida. «Lo leí», dijo Andrés finalmente. Sus palabras flotaron en el aire como si fueran de cristal. «Todo». Lucía dejó el tenedor. Sus hombros se tensaron. «¿Y qué? ¿Vas a castigarme por lo que escribí? ¿Vas a decirme que soy una ingrata?» «No», dijo él acercándose a la mesa. «Voy a decirte que soy un ciego. Leí lo de los zapatos, Lucía, los que dejas en la puerta. Pasé 1000 veces por encima de ellos y nunca entendí que eran tu forma de decir, estoy aquí, mírame». Lucía levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por no dejar caer. «No eran solo los zapatos, papá. Era todo. Era el silencio en los cumpleaños. Eran las cenas, solo con el sonido de las noticias en la tele. O era el hecho de que dejaste de llamarme linda porque te recordaba demasiado a mamá. Me hiciste sentir que mi existencia era un recordatorio constante de tu pérdida». «Lo sé», susurró Andrés, «y me duele más de lo que puedo explicarte.
Cuando tu madre se fue, sentí que mi mundo se apagaba. Me refugié en el trabajo, porque los números y los informes no me miraban con tus ojos, Lucía. Tus ojos me pedían respuestas que yo no tenía. Me pedían consuelo cuando yo mismo estaba roto. Andrés se levantó y caminó hacia la entrada. Regresó con las zapatillas de lona de Lucía. Las puso sobre la mesa entre ellos dos. «No voy a volver a patearlas», dijo seriamente. «A partir de hoy, estos zapatos van a ser lo primero que vea al llegar y lo último al salir. Me recordarán que tengo una razón para volver a casa, que no tiene nada que ver con las facturas». Lucía sollozó, un sonido desgarrador que parecía venir desde el fondo de sus pulmones. Por primera vez en años, aún no se alejó cuando él le tendió la mano. Se quedaron así, unidos por el tacto de sus palmas sobre la mesa de madera, con las zapatillas como un monumento extraño a la esperanza. Pasaron la tarde juntos. No fue fácil. La conversación era torpe, llena de baches y recuerdos dolorosos que pinchaban como espinas. Caminaron por el parque donde solían ir con Sofía. Andrés le contó cosas que nunca le había dicho. Cómo se sentía realmente el día del funeral. El miedo que le daba no saber cómo peinarla cuando era pequeña. La soledad que sentía en la cama matrimonial. A veces, confesó Lucía mientras caminaban sobre las hojas secas, escribía cosas horribles en el diario solo para ver si te dabas cuenta. Quería gritar a través del papel, pero luego te veía llegar tan cansado, tan gris, que me sentía culpable por odiarte. Y ese círculo vicioso de odio y culpa me estaba matando por dentro. El diario fue tu salvación y ahora es la mía, dijo Andrés, y me dio el mapa que perdí. Esa noche no hubo televisión. Cenaron hablando de cosas triviales, de la escuela, de los dibujos que ella hacía en las esquinas de sus cuadernos, pero debajo de la trivialidad había un cimiento nuevo que se estaba fraguando. Al irse a dormir, Lucía no cerró la puerta de un golpe. La dejó entornada, una rendija de luz que atravesaba el pasillo, permitiendo que la presencia de su padre entrara en su refugio por primera vez en mucho tiempo. La paz, sin embargo, es un territorio frágil que debe defenderse todos los días. Unas semanas después, la realidad del mundo exterior intentó reclamar a Andrés. Su jefe lo llamó a una reunión de emergencia. Era un contrato internacional, el tipo de oportunidad que Andrés siempre ponía por encima de todo. El tipo de oportunidad que lo obligaría a viajar durante 10 días, justo cuando la relación con Lucía estaba empezando a respirar. Esa tarde, cuando Lucía regresó de la escuela, o le encontró a Andrés en la sala con el maletín abierto. Ella se detuvo en la entrada, mirando fijamente la maleta a medio hacer. Su expresión cambió instantáneamente. La calidez que habían construido se evaporó, reemplazada por esa máscara de hielo que Andrés tanto temía. «Así que esto era», dijo ella, con una risa amarga. «El nuevo papá duró exactamente 20 días. Lucía, escucha, es un contrato fundamental. Si lo cierro, podré pedir el traslado que te prometí para estar más tiempo aquí. Es solo una semana. Siempre es solo una semana, o solo un informe más». Lucía caminó hacia la mesa y tomó el diario azul, que ahora estaba siempre en la sala. «¿Para qué me pediste que te dejara entrar si vas a volver a salir por esa puerta en cuanto el dinero te llame?» «No es por el dinero, es por la seguridad», exclamó Andrés, perdiendo la paciencia por un segundo. «¿Crees que no tengo miedo? Tengo pavor de no poder mantener este nivel de vida, de que te falte algo.
«Me faltas tú», gritó Lucía, y el dolor en su voz fue tan crudo que las ventanas parecieron vibrar. «Prefiero vivir en una caja de cartón y tener un padre que sepa que me asusta por las noches, a vivir en este museo de mamá con un extraño que solo paga el alquiler». Lucía lanzó el diario contra la maleta abierta de Andrés. El cuaderno se abrió en una página que no tenía fecha. Estaba llena de manchas circulares, marcas de lágrimas secas sobre el papel. «Léelo bien, Andrés. Lee la página del mes pasado, o la que escribí el día que me quedé esperando en la acera porque olvidaste recogerme del ensayo de teatro. Lee cómo me sentí cuando vi a todos los otros padres abrazar a sus hijas mientras yo caminaba sola bajo la lluvia». Andrés tomó el diario. Sus ojos recorrieron las palabras frenéticas de su hija. Hoy la lluvia olía a abandono. Caminé 10 cuadras pensando en qué pasaría si un coche me atropellara. ¿Se enteraría él antes de la cena o después de terminar su Excel? ¿Lloraría por mí o por el desorden que dejarían mis zapatos en la entrada? Andrés se derrumbó en la silla. El diario cayó sobre su ropa de trabajo. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó con una profundidad que lo asustó. Eran los sollozos de un hombre que se daba cuenta de que estaba ganando el mundo, pero perdiendo su alma. «Tienes razón», susurró él entre lágrimas. «Tienes toda la razón. He estado usando la responsabilidad como una excusa para no enfrentar el hecho de que estar presente duele. Porque estar presente significa recordar que ella no está. Y preferí ser un buen empleado que un padre valiente». Lucía se acercó, su rabia empezando a ceder ante la visión de su padre tan roto. Se sentó en el suelo frente a él. «Papá, no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas real. Necesito que si te vas, me digas que me vas a extrañar. Necesito que si te quedas, sea porque quieres estar conmigo, no porque te sientas obligado». Andrés levantó la vista y la miró a los ojos. Tomó el diario azul y lo apretó contra su pecho. «No voy a ir», dijo con firmeza. «Voy a llamar ahora mismo y decirles que tengo una emergencia familiar. Y esta vez es verdad. Esta es la emergencia más grande de mi vida». «¿De verdad?», preguntó Lucía, con una chispa de esperanza brillando tras sus lágrimas. «De verdad. He pasado demasiado tiempo pateando tus zapatos, Lucía. Es hora de que aprenda a caminar a tu lado». Andrés tomó el teléfono y renunció a la comisión del viaje. Fue una conversación corta, profesional y definitiva. Al colgar sintió como si se hubiera quitado una armadura de plomo. Se sentó en el suelo junto a su hija y durante horas no hablaron del diario, ni de Sofía, ni del futuro. Simplemente se quedaron allí, en el suelo de la sala, rodeados de maletas vacías y un cuaderno lleno de verdades, aprendiendo a ser una familia de nuevo en medio de los restos de su dolor. El cambio no fue una explosión, fue una marea lenta que fue recuperando el terreno perdido. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina al apartamento. Andrés ya no llegaba tarde. A las 6 de la tarde, el sonido de la llave en la cerradura era recibido no con el silencio de un mausoleo, sino con el aroma de la cena y el sonido de la música que Lucía escuchaba. Andrés cumplió su promesa. Cada tarde, al entrar, se detenía frente a los zapatos de Lucía. A veces eran sus zapatillas de deporte, o otras veces botas llenas de barro o sandalias ligeras. Ya no las pateaba. A veces, incluso,
se quedaba mirándolas un momento, agradeciendo el simple hecho de que estuvieran allí, indicando que su hija estaba a salvo en casa. Un sábado por la tarde, Andrés encontró a Lucía sentada en el balcón, escribiendo en el diario azul. Ella lo miró, y con una sonrisa que ya no tenía rastro de escarcha, le hizo un gesto para que se acercara. «¿Sabes?», dijo ella cerrando el cuaderno. «He estado releyendo las primeras páginas. Es extraño. Siento que esa chica que escribió esas cosas ya no soy yo. O al menos, ya no vive en ese túnel oscuro. A mí me pasa lo mismo cuando recuerdo al hombre que ignoraba esos zapatos», dijo Andrés, sentándose a su lado. «A veces me da miedo que volvamos a caer en el silencio. El silencio es muy cómodo, Lucía. El dolor es más fácil de ignorar que de sanar». «Por eso tenemos el diario», respondió ella entregándoselo. «He escrito algo nuevo, y quiero que lo leas ahora, frente a mí». Andrés tomó el cuaderno. El tacto de las tapas azules ya no le producía escalofríos, sino una calidez familiar. Abrió la última página escrita. «Hoy papá llegó temprano. No traía flores ni regalos caros. Solo traía esa mirada que me dice que sabe exactamente quién soy. Ya no dejo mis zapatos en la entrada para llamar su atención. Los dejo allí porque sé que, cuando él llegue, los verá y sabrá que estoy esperándolo. El diario ya no es una carta de odio. Es el registro de cómo un hombre y su hija aprendieron a hablar después de que el mundo se les cayera encima. Gracias por no rendirte, papá. Gracias por leer». Andrés cerró el diario y abrazó a Lucía con una fuerza que decía todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. En el estante de la entrada, 2 pares de zapatos descansaban alineados, los de él, lustrosos y formales, y los de ella, pequeños y llenos de vida. Ya no estaban en guerra. Eran el símbolo de una tregua eterna. Pues Sofía seguía presente, claro, pero ya no era un fantasma que los separaba, sino un hilo que los unía. Habían aprendido que el duelo no se supera, se integra, y que a veces, para ver a los que amamos, primero tenemos que agachar la cabeza y notar los pequeños detalles, como un par de zapatos en la puerta o las palabras desesperadas en un cuaderno azul. Because sometimes the person you hold on to ends up saving you in ways you never expected. If this story touched your heart, well, don't forget to subscribe for more cinematic stories like this, and share it with someone who might need a little light today.